Gloria a Dios. Bien. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar, aleluya, bueno, viendo, bendito sea el nombre del Señor, el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, escribe el ángel en la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para que, aleluya, para probar, perdón, a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribe sobre él un nombre, amén, y escribiré sobre él, aleluya, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, aleluya, a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar entonces a hablar, aleluya, de la iglesia de Filadelfia. Gloria al Señor, que quiere, aleluya, hablarnos de la iglesia fiel. Amén. Eso quiere decir, aleluya, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Hace, aleluya, alusión a esta iglesia, no de las 7 iglesias o de las 7 lugares de iglesia que menciona el libro de Apocalipsis. A esta no hay ningún reproche a ella, sino por el contrario, dice que aunque tenía poca fuerza, era una iglesia que no tenía mucha fuerza, no era grande, no era numerosa, amén, y tenía su lugar allí donde estaba el trono de Satanás, gloria al Señor. Pero Dios, aleluya, por medio del Espíritu Santo, a Juan, el ángel, aleluya, le habla y le dice, por cuanto has guardado la palabra, aleluya, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Así que hay una promesa de Dios para nosotros, gloria al nombre de Cristo para siempre, de que si nosotros guardamos y nos guardamos para el Señor, amén, Él también nos guardará a nosotros. Dice el versículo 10 del capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿no? Gloria a Dios, yo también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Amén. Gloria a Dios. Recuerdo, aleluya, una oportunidad aquellos hermanos africanos, gloria al nombre del Señor, que hablaban del retén. Amén. Gloria a Dios, del retén del auto, del vehículo, del motor, que cuando el retén se daña, se pierde todo el aceite, ¿verdad que sí? Y ese motor se funde porque empieza a trabajar metal con metal, fierro con fierro, y no hay una lubricación entre ellos, gloria al nombre del Señor. Entonces se desgastan y el motor se rompe. Así también es la vida del cristiano, ¿verdad? Que tenemos que tener ese aceite fresco de la presencia de Dios, porque si no empezamos como a rozarnos entre nosotros mismos y empezamos a desgastarnos, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor, y empezamos como que a decrecer, en vez de a crecer en la presencia de Dios. Por eso, aleluya, el salmista decía que él quería ser ungido con el aceite fresco, ¿verdad que sí? Gloria al nombre. Y esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando está ese aceite, cuando está esa presencia de Dios, ya no trabajamos, o sea, la fuerza no la hacemos nosotros. Amén. El empeño no es nuestro, solamente nosotros nos dejamos usar y nos ponemos en las manos del Señor, y es el Señor que obra en nuestras vidas. Esa es la bendición de Dios, la fuerza que Dios nos da para momentos difíciles. Esta iglesia Filadelfia no era una iglesia que le tocó muy difícil. Amén. Fue la iglesia de la persecución, la iglesia en la cual llevaban aleluya,
a sus fieles a los circos romanos para reírse mientras que las bestias comían o despedazaban, aleluya, a esas personas. Le tocó ese tipo, aleluya, esa tipología, gloria al Señor, de vida cristiana en ese momento, como así también nos toca a nosotros esta era cristiana, este tiempo cristiano, que no es tan fácil tampoco, aunque podemos decir que tenemos mucha libertad para predicar, para poder, aleluya, hacer la labor, la labranza en Dios, pero vemos, aleluya, un rechazo rotundo en las personas, en las almas, ¿verdad que sí? En la gente que, aleluya, que no desea, que no quiere, que no, aleluya, que no permanece en lo que es el verdadero evangelio y la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Le gusta más la fábula, la mentira, el engaño, el evangelio trivial, mediocre, liviano, amén, gloria al Señor, el evangelio donde no hay demanda, donde se puede vivir como quiere, se puede hacer lo que quiere, ¿verdad que sí? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero cuando uno, aleluya, traza esa línea de decir, bueno, de aquí para allá es el mundo y de aquí para allá es Dios, es la iglesia, es cómo vivir en el evangelio, ya, aleluya, las personas no les gusta mucho hacer énfasis en decir que son cristianos, que son creyentes, sino, aleluya, por el contrario, el argumento que usan es que Dios solamente lo que mira en nosotros es nuestro corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla, gloria al nombre del Señor, en el libro, aleluya, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, ¿verdad que sí? En las buenas, aleluya, en las enseñanzas del monte, o del sermón del monte, donde estuvimos leyendo el día de ayer, pastora, todas esas enseñanzas, nos habla que del corazón salen los hurtos, los robos, amén, los engaños, los adulterios, amén, la fornicación, o sea, que el corazón, aleluya, ciertamente es malo el corazón del hombre. Solamente el corazón cambia cuando alguien viene a Cristo y cuando lo acepta, aleluya, su corazón. Y para venir a Cristo y aceptar a Cristo en nuestro corazón, tenemos que vivir de la manera que Él quiere que vivamos, no de la manera que nosotros quieramos que vivamos. Entonces, el Evangelio es eso, el Evangelio es el cambio, serle fiel a Dios. Yo para serle fiel a mi esposa, primero tengo que serle fiel a Dios. Mi esposa para serme fiel a mí, aleluya, tiene que ser, aleluya, primero fiel a Dios, amén. Y luego, aleluya, serme fiel a mí. ¿Por qué? Dice, porque el temor de Jehová, aleluya, es, aleluya, la riqueza que nosotros tenemos, y lo que no lo hacemos porque somos fuertes o porque somos más que los demás, sino porque, aleluya, la presencia de Dios y el temor de Dios nos invadió, nos transformó, nos cambió, aleluya, en poder, aleluya, ahora hacerle fiel a Dios y hacerle fiel al Evangelio, hacerle fiel a su palabra y hacerle fiel, aleluya, a la grey también de parte de Dios. Todo eso habla de la fidelidad, por cuanto Él es fiel. Amén. Dios fue fiel con nosotros, estando nosotros muertos en delitos y en pecado. Él nos observó en la condición que estábamos, gloria al nombre del Señor, y bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Se abnegó, aleluya, a sí mismo y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Así que, aleluya, Dios muestra su amor por nosotros, dice, aleluya, Juan, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. La iglesia de Filadelfia entonces es una iglesia, aleluya, bien sufrida, bien difícil en su vida, aleluya. Dice el Señor en el versículo 8, yo conozco tus obras. O sea, Dios sabía lo que estaba pasando, Dios sabía lo que estaba haciendo. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado, gloria al Señor, mi nombre. Amén. Una puerta abierta, alabado sea el nombre del Señor, es la puerta de la evangelización, la puerta de poder predicar la palabra de Dios a un precio. Amén. A un precio. ¿Cuál era el precio? Su propia vida. Amén. La negación de su propia vida, de su propia familia, de sus seres amados, poder sufrir y padecer y morir inclusive por anunciar. Y esa puerta estaba abierta, gloria al Señor. Y tenían poca fuerza, o sea, mirado con el imperio romano, que era el que estaba, aleluya, al frente de la nación judía, ellos eran minoría, amén, al frente de la religión que había, que eran los saduceos, los fariseos, aleluya, los escribas, aleluya, los ancianos de Israel. La iglesia era una minoría, gloria al nombre del Señor, que padecía persecución por las naciones que estaban afuera, como la nación romana, el imperio romano que tenía posesión sobre ellos, pero también la religión tradicional que, aleluya, que hacía que ellos sucumbieran día a día más. Tenemos el ejemplo como el apóstol Pablo, antes el apóstol Pablo era Saulo de Tarso,
que perseguía a la iglesia, pero él era un religioso, no era, aleluya, un sicario, no era un asesino, no era un religioso, y lo hacía conforme, aleluya, para él agradando a Dios. O sea, que la religión, aleluya, tipificada en ese momento, perseguía a la misma iglesia, que en ese momento solamente era, aleluya, una iglesia muy pequeña, una iglesia muy tierna, si pudiéramos decir así, por el tiempo que llevaba en la faz de la tierra. Amén. Dice que, aleluya, aproximadamente en el año 90, se escribe, aleluya, del 90 al 100, se escribe el libro de Apocalipsis, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia era una iglesia, aleluya, de muy pocos años. Hoy han pasado más de 2000 años y la iglesia sigue siendo, aleluya, con poca fuerza, ¿verdad que sí? No tenemos mucha fuerza, no tenemos, aleluya, como iglesia. La iglesia, hablando de la iglesia verdadera, de la iglesia fiel, amén, de la iglesia que trata de asemejarse lo más posible a la Escritura y vivir conforme a ella. No hablemos de la iglesia, ni de la iglesia tradicional, que es una potencia, amén, en lo que es terrenal, ni tampoco la iglesia mundana, que también, aleluya, es una iglesia que tiene muchas pompas, si pudiéramos decir, y tiene muchos adeptos, porque claro, con la iglesia del Señor no hay ninguna demanda, no hay ninguna petición de poder negarse a sí mismo para poder servir al Señor. Pero cuando vemos que hay una negación, cuando vemos que hay una petición de parte de Dios a la persona de poder vivir una vida piadosa, una vida en santidad, una vida conforme al corazón de Dios, ya hay, aleluya, la carne de esa persona, amén, la carne de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, dice, no, aleluya, esto es mucho para mí, me están exigiendo mucho, es mucho lo que me están pidiendo y yo no puedo, aleluya, realizar eso. Bueno, entonces no es la iglesia fiel, no es la iglesia verdadera. La iglesia fiel y la iglesia verdadera no es el nombre que diga fiel y verdadera, no. Es la iglesia que se somete a los estatutos y preceptos que hay en la Biblia, que hay en la palabra de Dios.